Hay un fenómeno que hace posible la vida en la Tierra tal como la conocemos, la rotación. Crea el ciclo día-noche. Genera el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Distribuye el calor uniformemente alrededor del planeta y mantiene los océanos en su lugar. Pero ¿qué pasaría si ese movimiento se detuviera? No gradualmente, sino de repente, como si alguien presionara un botón de pausa cósmico. La respuesta es tan devastadora que desafía la imaginación. En los primeros segundos, todo lo que conoces sería destruido. En las primeras horas, los océanos se redistribuirían creando un superocéano en los polos. En los primeros días, la atmósfera se volvería letal. Hoy descubrirás el apocalipsis más completo que la física puede concebir. Si te cautivan estos escenarios científicos extremos, no olvides suscribirte. Antes de sumergirnos en el caos absoluto de lo que sucedería si la Tierra dejara de girar, necesitamos establecer exactamente qué significa este escenario. Cuando decimos que la Tierra se detiene, estamos hablando de que la rotación sobre su eje se detiene instantáneamente. El planeta dejaría de girar, pero continuaría orbitando alrededor del Sol. Es un escenario puramente hipotético, por supuesto. No hay ningún mecanismo físico conocido que pudiera detener la rotación de un planeta. Pero como experimento mental, nos permite explorar exactamente qué tan crucial es la rotación para todo lo que conocemos. Empecemos con lo básico. En este momento, mientras lees esto, te estás moviendo. Si estás en el ecuador, te estás moviendo hacia el este a aproximadamente 1.670 km por hora. Si estás en latitudes medias, digamos en Madrid o Ciudad de México, te estás moviendo a unos 1.200 km por hora. Incluso en los polos, aunque tu velocidad lineal es casi cero, estás girando en el mismo lugar una vez cada 24 horas. Todo en la superficie de la Tierra, toda persona, todo edificio, cada gota de agua en los océanos, cada molécula de aire en la atmósfera, todo se mueve junto con la rotación del planeta. Y aquí está el detalle crucial. Este movimiento no lo sientes porque todo tu marco de referencia se mueve contigo. Es como estar en un avión que vuela suavemente. No sientes el movimiento porque tú y todo dentro del avión se mueven juntos. Pero ahora imagina que la Tierra se detiene instantáneamente. El suelo bajo tus pies deja de moverse de repente. Pero tú, debido a la inercia, continuarías moviéndote a 1.670 km por hora hacia el este. Es la primera ley de Newton. Un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Y en este caso, esa fuerza sería el impacto cuando tu cuerpo golpee lo que sea que esté al este de ti. Para poner esto en perspectiva, 1.670 km por hora es aproximadamente la velocidad de un avión de combate a máxima velocidad. Es más rápido que la velocidad del sonido. Si estuvieras parado en un campo abierto cuando la Tierra se detuviera, saldrías disparado horizontalmente hacia el este a velocidad supersónica. Impactarías contra el primer objeto sólido en tu camino, un árbol, un edificio, una montaña, con una fuerza que te vaporizaría instantáneamente. Pero no estarías solo. Todo lo que no está firmemente anclado a la roca sólida de la Tierra saldría volando. Automóviles, edificios que no están profundamente cimentados, árboles, animales, personas, todo se convertiría en proyectiles viajando a velocidades supersónicas hacia el este. Las ciudades serían barridas como si un huracán de categoría imposible las hubiera golpeado, excepto que este huracán estaría compuesto no de viento, sino de edificios, vehículos y escombros moviéndose a más de 1.000 km por hora. Los océanos experimentarían algo aún más catastrófico. Actualmente los océanos están distribuidos alrededor del planeta debido a la rotación. La fuerza centrífuga causada por la rotación hace que el agua se acumule ligeramente en el ecuador, creando un abultamiento ecuatorial. Cuando la rotación se detuviera, este equilibrio se rompería instantáneamente. El agua, como todo lo demás, continuaría moviéndose hacia el este debido a la inercia. Pero a diferencia de los objetos sólidos, que eventualmente se detendrían después de impactar, el agua es fluida.
continuaría moviéndose, creando olas masivas, tsunamis que harían que el tsunami de 2004 en el Océano Índico pareciera una onda en una piscina. Imagina una pared de agua de varios kilómetros de altura barriendo los continentes a velocidades supersónicas. Esta ola no sería una ola normal que sube y baja. Sería una masa de agua en movimiento horizontal, arrastrando todo a su paso. Ciudades costeras, montañas, bosques, todo sería arrasado y arrastrado hacia el este. La atmósfera también continuaría moviéndose. El aire en el Ecuador, moviéndose a 1670 kilómetros por hora, seguiría moviéndose incluso después de que la Tierra se detuviera. Esto crearía vientos de una velocidad que nunca se ha experimentado en la Tierra. Para poner esto en perspectiva, un huracán de categoría 5 tiene vientos sostenidos de alrededor de 250 kilómetros por hora. Los vientos causados por la detención súbita de la Tierra serían 6 veces más rápidos. A estas velocidades, el viento no es solo aire moviéndose. Se convierte en una fuerza destructiva que arranca todo. Árboles, edificios, montañas enteras podrían ser erosionadas. La fricción entre el aire moviéndose a estas velocidades y la superficie de la Tierra generaría calor intenso. Incendios masivos estallarían en todo el planeta a medida que la fricción del aire encendiera bosques, ciudades, cualquier material combustible. Entonces, para resumir los primeros segundos, después de que la Tierra se detuviera, casi toda la vida en la superficie moriría instantáneamente. Los humanos, los animales, las plantas, todo sería lanzado, aplastado, ahogado o quemado. Las estructuras construidas por el hombre serían destruidas. Los océanos se convertirían en tsunamis masivos. La atmósfera se convertiría en un huracán global. Y esto sería solo el comienzo. Pero aquí hay un detalle interesante. No todos los lugares en la Tierra experimentarían el mismo nivel de destrucción. Recuerda, la velocidad de rotación varía según la latitud. En el Ecuador, la velocidad es máxima, 1670 kilómetros por hora. Pero a medida que te mueves hacia los polos, la velocidad disminuye. En los polos mismos, la velocidad lineal es esencialmente cero. Esto significa que las regiones polares experimentarían significativamente menos violencia inicial. Si estuvieras parado exactamente en el polo norte o el polo sur, en el momento en que la Tierra se detuviera, no saldrías disparado, horizontalmente. Seguirías experimentando efectos secundarios devastadores. Los tsunamis globales eventualmente llegarían, los cambios atmosféricos serían catastróficos, pero el impacto inicial sería menos severo. Teóricamente, las regiones polares podrían tener una pequeña fracción de supervivientes del evento inicial. Pero, como veremos, sobrevivir a los primeros segundos no significaría mucho en el largo plazo. Las condiciones posteriores harían que la supervivencia a largo plazo fuera casi imposible en cualquier lugar del planeta. Ahora bien, es importante señalar que este escenario asume una detención instantánea. Si la Tierra se detuviera gradualmente durante un periodo de días, semanas o años, los efectos serían diferentes y potencialmente menos catastróficos en el momento inmediato. La vida en la Tierra podría adaptarse a una rotación cada vez más lenta, pero incluso una desaceleración gradual eventualmente llevaría a muchos de los mismos problemas a largo plazo que exploraremos. Para nuestro experimento mental, sin embargo, estamos considerando el peor escenario posible, una detención instantánea. Es el escenario que revela más dramáticamente exactamente qué tan dependiente es la vida en la Tierra de la rotación continua del planeta. Asumiendo que de alguna manera sobreviviste al caos inicial, que estabas en uno de los pocos lugares donde la velocidad de rotación era lo suficientemente baja como para no ser lanzado a velocidades letales, o que te las arreglaste para encontrar refugio en una estructura increíblemente resistente, ahora enfrentarías el segundo acto de este apocalipsis, la redistribución masiva de los océanos del mundo. Para entender qué sucedería con los océanos, primero necesitamos comprender cómo la rotación de la Tierra afecta su forma actual. La Tierra no es una esfera perfecta, es un esferoide achatado, ligeramente abultado en el ecuador y aplanado en los polos. Este abultamiento ecuatorial
Existe principalmente debido a la fuerza centrífuga causada por la rotación. La fuerza centrífuga empuja el agua y la masa de la Tierra hacia afuera en el ecuador. El resultado es que el radio de la Tierra en el ecuador es aproximadamente 21 kilómetros mayor que el radio en los polos. Puede no sonar como mucho, pero representa una cantidad masiva de material redistribuido por la rotación. Los océanos, siendo fluidos, se han acomodado a esta forma. Actualmente están distribuidos de manera relativamente uniforme alrededor del planeta, cubriendo aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. Pero esta distribución depende completamente de la rotación continua de la Tierra. Cuando la rotación se detuviera, la fuerza centrífuga desaparecería instantáneamente. Sin esta fuerza empujando el agua hacia el ecuador, la gravedad tomaría el control por completo. Y la gravedad tira hacia el centro de masa de la Tierra, no hacia la superficie ecuatorial abultada. El agua comenzaría a fluir desde el ecuador hacia los polos. Este no sería un proceso suave o gradual. Sería un movimiento masivo y violento de agua respondiendo a fuerzas gravitacionales desequilibradas. Imagina toda el agua del Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, todos moviéndose simultáneamente hacia el norte y el sur. Los científicos que han modelado este escenario predicen que el agua se acumularía en dos superocéanos masivos centrados en los polos norte y sur. Estos océanos polares serían increíblemente profundos, posiblemente alcanzando profundidades de varios kilómetros más que los océanos actuales. El nivel del mar en las regiones polares aumentaría dramáticamente. Mientras tanto, las regiones ecuatoriales experimentarían exactamente lo contrario. El agua se retiraría, drenando hacia los polos. Vastas áreas que actualmente están bajo el océano quedarían expuestas. El fondo marino ecuatorial emergería, creando un cinturón de tierra seca alrededor del medio del planeta. Esta redistribución dividiría efectivamente los océanos de la Tierra en dos masas de agua separadas, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, con un puente de tierra conectando todos los continentes a lo largo del ecuador. Sería una reconfiguración geográfica completa del planeta. Pero aquí está el detalle verdaderamente aterrador. El proceso de esta redistribución sería catastrófico. No sería como si el agua simplemente fluyera suavemente de un lugar a otro durante semanas o meses. El movimiento inicial de los océanos crearía olas masivas, corrientes increíblemente poderosas, y un caos hidrológico que haría que cualquier evento climático en la historia registrada pareciera trivial. Las costas actuales serían completamente redefinidas. Ciudades costeras que quedaran en latitudes bajas se encontrarían repentinamente a kilómetros tierra adentro, a medida que el agua se retirara. Ciudades en latitudes altas serían sumergidas bajo cientos o miles de metros de agua a medida que los océanos polares se hincharan. Londres, que está a aproximadamente 51 grados de latitud norte, quedaría sumergida. Moscú, a 55 grados, estaría bajo agua. Estocolmo, Copenhague, la mayor parte de Escandinavia, todo desaparecería bajo los nuevos océanos polares. En el hemisferio sur, ciudades como Melbourne, Buenos Aires y Ciudad del Cabo enfrentarían el mismo destino. Mientras tanto, ciudades ecuatoriales como Quito, Singapur y Nairobi se encontrarían en un paisaje completamente transformado. El océano se habría retirado, revelando nuevas extensiones de tierra que nunca antes habían visto la luz del día. Pero estas nuevas tierras serían inhóspitas, cubiertas de sedimentos oceánicos, salinas y completamente inadecuadas para la vida tal como la conocemos. La biodiversidad marina enfrentaría una extinción masiva. Los ecosistemas oceánicos actuales dependen de corrientes específicas, temperaturas, salinidades y profundidades. La redistribución masiva de agua interrumpiría todos estos sistemas. Los arrecifes de coral morirían a medida que los niveles del mar cambiaran dramáticamente. Los bancos de peces migrarían caóticamente o morirían. Las ballenas, los delfines y otros mamíferos marinos lucharían por navegar en océanos completamente reorganizados. Las corrientes oceánicas,
que actualmente circulan alrededor del globo distribuyendo calor y nutrientes, dejarían de existir en su forma actual. Estas corrientes, como la corriente del Golfo que calienta Europa occidental, dependen de la rotación de la Tierra y del efecto Coriolis. Sin rotación no habría efecto Coriolis. Las corrientes oceánicas serían completamente diferentes, si es que existieran en absoluto. Esto tendría consecuencias climáticas inmediatas y severas. Las corrientes oceánicas son fundamentales para regular el clima global. Transportan calor desde el ecuador hacia los polos, moderando las temperaturas extremas. Sin estas corrientes, las regiones que actualmente disfrutan de climas templados, debido al calor oceánico, experimentarían cambios dramáticos. Pero espera, porque hay otro factor que haría que toda esta redistribución oceánica fuera aún más compleja: la forma de los continentes actuales. Los continentes no están distribuidos uniformemente alrededor del globo. El hemisferio norte tiene más masa terrestre que el hemisferio sur. Esta distribución desigual afectaría exactamente cómo fluiría el agua. El agua no solo fluiría directamente hacia los polos, fluiría hacia las áreas de menor resistencia, canalizándose a través de cuencas oceánicas existentes, chocando contra continentes, creando patrones de flujo increíblemente complejos. Los modelos computacionales de este proceso muestran un caos hidrológico que desafía la descripción simple. Y todo esto estaría sucediendo mientras la atmósfera todavía se está ajustando al cambio. Recuerda, el aire también estaba moviéndose a velocidades de cientos o miles de kilómetros por hora cuando la Tierra se detuvo. Los vientos masivos aún estarían soplando, creando olas adicionales en los océanos que ya están en caos. La combinación de vientos extremos y océanos redistribuyéndose crearía sistemas de tormentas de una magnitud nunca vista. Huracanes del tamaño de continentes enteros podrían formarse. La energía en estos sistemas atmosféricos oceánicos acoplados sería astronómica. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cuánto tiempo tomaría esta redistribución oceánica? Los científicos estiman que el movimiento inicial sería muy rápido, cuestión de horas o días, pero el establecimiento de un nuevo equilibrio podría tomar semanas o incluso meses. Durante todo este tiempo, los océanos estarían en un estado de flujo caótico, completamente inhóspitos para cualquier forma de vida marina o humana. Las plataformas continentales, esas áreas de fondo oceánico relativamente poco profundo que rodean los continentes, quedarían expuestas en latitudes bajas y sumergidas en latitudes altas. Esto representa una reorganización masiva no solo del agua, sino también de los sedimentos, los nutrientes y los ecosistemas que dependen de estas plataformas. Los deltas de los ríos, donde los ríos se encuentran con el océano, se verían completamente transformados. Ríos que actualmente fluyen hacia océanos ecuatoriales de repente se encontrarían fluyendo hacia tierras secas, creando nuevos sistemas de lagos y humedales interiores. Ríos en latitudes altas fluirían hacia océanos dramáticamente elevados, creando nuevos estuarios y bahías. La redistribución del agua también afectaría la distribución del peso en la corteza terrestre. Los océanos son pesados, increíblemente pesados. El peso del agua presiona sobre la corteza terrestre, causando que se hunda ligeramente. Cuando el agua se mueve, esta presión cambia. Las regiones ecuatoriales, liberadas del peso de los océanos, experimentarían un rebote isostático. La corteza terrestre, ya no presionada hacia abajo por kilómetros de agua, comenzaría a elevarse. Este no es un proceso instantáneo, tomaría siglos o milenios, pero comenzaría inmediatamente. Mientras tanto, las regiones polares experimentarían lo contrario. El peso adicional de los superocéanos presionaría la corteza hacia abajo. Esto podría desencadenar actividad tectónica, terremotos, posible actividad volcánica, a medida que la corteza se ajusta a estas nuevas cargas. Entonces, para resumir las primeras horas después de que la Tierra dejara de girar, los sobrevivientes del caos inicial enfrentarían océanos en plena transformación. Tsunamis masivos barrerían las costas. El agua fluiría violentamente desde el ecuador hacia los polos. Vastas áreas de fondo oceánico
serían expuestas, mientras otras áreas terrestres serían sumergidas. Los ecosistemas marinos colapsarían. Y todo esto estaría sucediendo mientras vientos de cientos de kilómetros por hora aún rugían y la atmósfera se ajustaba a la nueva realidad sin rotación. Pero incluso si sobrevivieras a esta fase, si encontraras algún refugio en elevaciones medianas, lejos tanto de las zonas de inundación polar como de las tierras recién expuestas del Ecuador, aún enfrentarías desafíos que solo empeorarían con el tiempo. Porque a medida que las horas se convirtieran en días, comenzarían a manifestarse los efectos a largo plazo más fundamentales de una Tierra sin rotación. A medida que el polvo literal y figurado comenzara a asentarse después del caos inicial, los supervivientes enfrentarían una realidad completamente nueva y aterradora. Un mundo donde el sol ya no se mueve a través del cielo. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas y profundamente inhóspitas. Cuando la Tierra gira normalmente, cada punto en la superficie experimenta aproximadamente 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad cada día. Este ciclo día-noche es tan fundamental para la vida en la Tierra que casi todos los organismos, desde bacterias hasta humanos, tienen relojes biológicos internos llamados ritmos circadianos sincronizados con este ciclo de 24 horas. Pero sin rotación, este ciclo desaparece por completo. En su lugar, la Tierra quedaría bloqueada con un lado permanentemente mirando hacia el Sol y el otro lado en oscuridad perpetua. No habría amaneceres ni atardeceres. No habría días alternando con noches. Solo un hemisferio, de día eterno, y un hemisferio de noche eterna. Déjame ser muy claro sobre lo que esto significa. Si te encontraras en el lado de la Tierra que mira al Sol cuando se detuvo la rotación, el Sol permanecería fijo en el mismo punto del cielo, para siempre. No se movería, no se pondría. Simplemente brillaría implacablemente desde la misma posición, hora tras hora, día tras día, año tras año. La posición exacta del Sol en tu cielo dependería de dónde estuvieras geográficamente. Si estuvieras exactamente en el punto subsolar, el punto directamente debajo del Sol, el Sol estaría directamente sobre tu cabeza en el cenit. A medida que te movieras hacia el este u oeste desde este punto, el Sol aparecería más bajo en el cielo, acercándose al horizonte. Y en algún lugar alrededor del planeta habría una línea divisoria, un terminador permanente, donde el Sol estaría exactamente en el horizonte. Más allá de esta línea sería noche perpetua. Las consecuencias de este cambio serían catastróficas para la vida. Comencemos con el lado diurno. La exposición continua a la luz solar, sin ningún período de alivio, crearía condiciones de calor extremo. Actualmente, incluso los lugares más calurosos de la Tierra se enfrían durante la noche. El desierto del Sahara, uno de los lugares más calientes del planeta, experimenta temperaturas nocturnas que pueden caer dramáticamente. Este enfriamiento nocturno es esencial para que la vida sobreviva allí. Pero en un mundo sin rotación, no habría enfriamiento nocturno en el lado diurno. El Sol simplemente calentaría la superficie continuamente. Las temperaturas en el punto subsolar, donde el Sol está directamente arriba, alcanzarían niveles incompatibles con la vida tal como la conocemos. Los científicos estiman que las temperaturas superficiales en el punto subsolar podrían exceder los 60 grados Celsius, posiblemente alcanzando 70 u 80 grados, dependiendo de las condiciones atmosféricas. A estas temperaturas, el agua hierve, las proteínas se desnaturalizan, y la vida multicelular compleja simplemente no puede funcionar. Pero no se detiene ahí. Sin la rotación distribuyendo el calor, habría un gradiente de temperatura extremo desde el punto subsolar hacia el terminador. A medida que te movieras hacia el este u oeste desde el punto más caliente, las temperaturas disminuirían gradualmente, pero seguirían siendo extremadamente altas en una vasta región alrededor del punto subsolar. La atmósfera respondería a este gradiente de temperatura de maneras dramáticas. El aire caliente en el lado diurno se elevaría, creando una zona masiva de baja presión. Este aire caliente ascendente necesitaría ser reemplazado, así que el aire
fluiría hacia el lado diurno desde el lado nocturno. Esto crearía un patrón de viento global completamente diferente de cualquier cosa que experimentamos actualmente. En lugar de los patrones de viento complejos que tenemos ahora, impulsados por la rotación de la Tierra y el efecto Coriolis, tendríamos un patrón mucho más simple, pero increíblemente poderoso. Viento fluyendo constantemente desde el lado nocturno hacia el lado diurno. Estos vientos serían de velocidades tremendas. Piénsalo, tienes la mitad de la atmósfera del planeta siendo calentada intensamente y la otra mitad enfriándose. El gradiente de presión entre estos dos hemisferios sería masivo. Los vientos generados podrían alcanzar velocidades de cientos de kilómetros por hora, soplando perpetuamente desde el lado oscuro hacia el lado iluminado. En el terminador, donde estos vientos del lado nocturno se encontrarían con el aire caliente ascendente del lado diurno, se formarían tormentas perpetuas. Imagina una línea de tormentas que circunnavega todo el planeta, rugiendo continuamente con vientos huracanados, relámpagos constantes y lluvias torrenciales. Sería como tener un frente de tormenta global permanente. Ahora, consideremos el lado nocturno. Sin luz solar en absoluto, las temperaturas caerían dramáticamente. Actualmente, incluso durante la noche, la superficie de la Tierra retiene algo de calor del día anterior. Y después de solo 12 horas de oscuridad, el Sol sale nuevamente, calentando la superficie antes de que se enfríe demasiado. Pero en un mundo sin rotación, el lado nocturno nunca experimentaría la luz del Sol. La superficie se enfriaría continuamente, irradiando su calor al espacio sin ninguna fuente de calentamiento para reemplazarlo. Con el tiempo, las temperaturas en el lado nocturno caerían a niveles gélidos. Los científicos predicen que las temperaturas en el centro del lado nocturno, el punto antisubsolar directamente opuesto al Sol, podrían caer a menos 50 o menos 60 grados Celsius. En las regiones polares del lado nocturno, las temperaturas podrían ser aún más bajas, acercándose a menos 80 o menos 90 grados. A estas temperaturas la humedad atmosférica se congelaría y caería como nieve o hielo. Con el tiempo, el lado nocturno se cubriría con una capa de hielo, no solo en las regiones polares, sino en vastas áreas del hemisferio oscuro. Glaciares se formarían, creciendo gradualmente a medida que más humedad atmosférica se congelara y se depositara. Esta redistribución del agua tendría consecuencias dramáticas. El agua evaporada de los océanos en el lado diurno sería transportada por los vientos hacia el lado nocturno, donde se congelaría y caería como precipitación sólida. Con el tiempo, esto transferiría cantidades masivas de agua desde los océanos del lado diurno hacia los glaciares del lado nocturno. Los niveles del mar en el lado diurno caerían a medida que el agua fuera bloqueada en forma de hielo en el lado nocturno. Eventualmente podrían formarse glaciares tan masivos en el lado nocturno que rivalizarían con las capas de hielo de las eras glaciales, pero concentradas en un hemisferio en lugar de en los polos. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿habría algún lugar habitable en este nuevo mundo? La respuesta es quizás, pero solo en una franja muy estrecha, el terminador, esa línea divisoria entre el día y la noche perpetuos. En el terminador, el Sol estaría permanentemente en el horizonte. No completamente de día, no completamente de noche, sino en un crepúsculo eterno. Las temperaturas aquí serían más moderadas que en cualquier otro lugar del planeta. No tan calientes como el lado diurno, no tan frías como el lado nocturno. Teóricamente, esta zona de crepúsculo podría ser habitable, pero sería una franja increíblemente estrecha, tal vez solo unos cientos de kilómetros de ancho alrededor de todo el planeta, y estaría plagada de tormentas perpetuas debido al choque de las masas de aire caliente y frío. Cualquier vida que sobreviviera en la Tierra tendría que migrar a esta zona de crepúsculo. Los humanos, si alguno sobrevivió al caos inicial, tendrían que establecerse en esta franja estrecha, enfrentando condiciones climáticas extremadamente inhóspitas, pero al menos temperaturas que no serían instantáneamente letales.
Pero incluso en la zona de crepúsculo, la vida sería extraordinariamente difícil. La agricultura sería casi imposible. Las plantas necesitan luz solar para la fotosíntesis, pero también necesitan períodos de oscuridad. La luz crepuscular perpetua no sería ideal para el crecimiento de las plantas. Los cultivos que podríamos cultivar serían limitados y probablemente de bajo rendimiento. La falta de un ciclo día-noche también devastaría los ritmos biológicos de cualquier organismo superviviente. Los humanos, como casi todas las formas de vida en la Tierra, han evolucionado con ritmos circadianos que dependen de la alternancia de luz y oscuridad. Sin este ciclo, experimentaríamos trastornos del sueño severos, problemas de salud mental y una variedad de problemas fisiológicos. Los animales, que dependen de señales visuales para cazar, aparearse o navegar, enfrentarían desafíos insuperables. Las aves migratorias, que utilizan la posición del Sol y el campo magnético de la Tierra para la navegación, estarían completamente desorientadas. Los depredadores nocturnos y las presas diurnas verían sus nichos ecológicos completamente eliminados. Los ecosistemas enteros colapsarían. Los bosques en el lado diurno se marchitarían y morirían bajo el calor implacable. Los bosques en el lado nocturno se congelarían. Solo en la estrecha zona de crepúsculo podría existir alguna vegetación, y sería un ecosistema radicalmente diferente de cualquier cosa que exista actualmente en la Tierra. Los océanos también se verían afectados dramáticamente. En el lado diurno, el calentamiento continuo aumentaría las tasas de evaporación masivamente. El lado diurno podría perder océanos enteros a la atmósfera a medida que el agua se evapora, es transportada por los vientos hacia el lado nocturno y se congela allí. Eventualmente, podrías tener un escenario donde el lado diurno es principalmente desértico, con muy poca agua superficial, mientras que el lado nocturno está cubierto de glaciares masivos que contienen la mayor parte del agua del planeta. La zona de crepúsculo tendría los únicos cuerpos de agua líquida significativos, lagos y ríos alimentados por el deshielo de los glaciares del lado nocturno. Hasta ahora hemos explorado los efectos inmediatos y a corto plazo de que la Tierra deje de girar, la destrucción física inicial, la redistribución de los océanos y el establecimiento de un hemisferio de día perpetuo y otro de noche eterna. Pero hay consecuencias aún más fundamentales que se desarrollarían durante semanas, meses y años. Y una de las más devastadoras sería el colapso eventual del campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra no es una característica permanente del planeta como las montañas o los océanos. Es generado activamente por procesos en el núcleo externo de la Tierra, una capa de hierro y níquel fundidos que se encuentra entre el núcleo interno sólido y el manto rocoso. Este núcleo externo tiene aproximadamente 2.200 kilómetros de espesor y está a temperaturas de alrededor de 4.000 a 6.000 grados Celsius. El mecanismo que genera el campo magnético se llama efecto dinamo. Funciona así. El hierro fundido en el núcleo externo está en constante movimiento, impulsado por corrientes de convección. El calor del núcleo interno sólido calienta el hierro fundido, haciéndolo menos denso. Este hierro caliente asciende hacia el manto. A medida que asciende y se aleja del núcleo interno, se enfría, se vuelve más denso y vuelve a hundirse. Este proceso crea corrientes convectivas circulares. Pero aquí está el detalle crucial. Estas corrientes convectivas no solo suben y bajan verticalmente, también son desviadas por la rotación de las IOAS, Tierra. El efecto Coriolis, causado por la rotación del planeta, hace que las corrientes de hierro fundido giren en espirales complejas. Este movimiento en espiral de hierro conductor eléctrico genera corrientes eléctricas, y estas corrientes eléctricas crean el campo magnético. Es un sistema autosostenido. El movimiento genera el campo magnético, y el campo magnético, a su vez, influye en el movimiento del hierro fundido, creando un bucle de retroalimentación que ha mantenido el campo magnético de la Tierra durante miles de millones de años. Pero todo este sistema depende críticamente de la rotación de la Tierra.
Sin rotación no hay efecto Coriolis. Sin efecto Coriolis, las corrientes en el núcleo externo no girarían en las complejas espirales necesarias para generar el campo magnético de manera eficiente. En cambio, tendrías convección más simple, arriba y abajo, que es mucho menos efectiva para generar un campo magnético. Cuando la Tierra dejara de girar, el campo magnético no desaparecería instantáneamente. El hierro fundido en el núcleo todavía estaría en movimiento debido a la inercia y la convección continua. Pero sin el impulso organizador de la rotación, el campo magnético comenzaría a debilitarse. Los científicos estiman que el campo magnético podría colapsar completamente en un período de tiempo relativamente corto en términos geológicos, posiblemente dentro de décadas o siglos después de que la rotación se detuviera. Para los estándares humanos, esto puede parecer lento, pero en la escala de tiempo de los procesos planetarios es casi instantáneo. ¿Y por qué importa tanto el campo magnético? Porque es nuestro escudo contra el viento solar. El Sol constantemente arroja un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, en todas direcciones. Este viento solar viaja a velocidades de 300 a 800 kilómetros por segundo y lleva consigo el campo magnético del Sol. El campo magnético de la Tierra desvía la mayor parte de este viento solar, canalizándolo alrededor del planeta. Las partículas que logran penetrar son guiadas a lo largo de las líneas del campo magnético hacia los polos, donde interactúan con la atmósfera superior, creando las auroras boreales y australes. Es un sistema hermoso y protector. Pero sin el campo magnético, el viento solar golpearía la atmósfera de la Tierra directamente. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente aterradoras a largo plazo. El viento solar, sin oposición por un campo magnético, comenzaría a arrancar gradualmente la atmósfera de la Tierra. Este proceso se llama erosión atmosférica, y hemos visto evidencia directa de ello en Marte. Marte una vez tuvo un campo magnético, generado de manera similar al de la Tierra por un efecto dinamo en su núcleo. Pero Marte es mucho más pequeño que la Tierra, se enfrió más rápido, y su núcleo se solidificó. Cuando eso sucedió, el campo magnético colapsó. Sin protección magnética, el viento solar pasó miles de millones de años arrancando la atmósfera marciana. Lo que una vez fue una atmósfera lo suficientemente densa como para soportar agua líquida en la superficie, se redujo a la atmósfera tenue que vemos hoy, apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. La Tierra enfrentaría el mismo destino. Sin un campo magnético protector, el viento solar comenzaría a erosionar nuestra atmósfera. Este no sería un proceso rápido según los estándares humanos. Tomaría millones de años perder una fracción significativa de la atmósfera, pero comenzaría inmediatamente y sería irreversible. A medida que la atmósfera se adelgazara gradualmente, las consecuencias serían cada vez más severas. Menos atmósfera significa menos presión del aire en la superficie. Esto afectaría todo, desde el clima hasta la capacidad de retener agua líquida. El agua hierve a temperaturas más bajas cuando la presión del aire es menor. Eventualmente, si la atmósfera se adelgazara lo suficiente, el agua líquida no podría existir en la superficie en absoluto, evaporándose o congelándose independientemente de la temperatura. Pero incluso antes de llegar a ese punto, la pérdida de la protección del campo magnético expondría la superficie a niveles mucho más altos de radiación. El viento solar no es solo partículas inofensivas, también incluye radiación de alta energía. Actualmente estamos protegidos tanto por el campo magnético como por la atmósfera. Quitarle el campo magnético significaría que la radiación solar alcanzaría niveles mucho más altos en la superficie. Esta radiación aumentada sería peligrosa para la vida. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía de fuentes interestelares que actualmente son desviadas por el campo magnético, también alcanzarían la superficie en mayores cantidades. La exposición a largo plazo a estos niveles de radiación causaría tasas dramáticamente aumentadas de cáncer, mutaciones genéticas y daño celular. Cualquier superviviente humano en este mundo sin rotación enfrentaría no solo los desafíos inmediatos del clima extremo y la geografía reorganizada,
sino también la amenaza a largo plazo de radiación cada vez mayor. Vivir en la superficie se volvería cada vez más peligroso. Los refugios subterráneos, protegidos por metros de roca o tierra, podrían ofrecer alguna protección, pero esto limitaría severamente dónde y cómo podrían vivir los humanos. La vida en general sería gravemente afectada. Las mutaciones inducidas por la radiación aumentarían, potencialmente acelerando la evolución, pero más probablemente simplemente causando extinciones, a medida que las tasas de mutación dañina superaran la capacidad de la selección natural para adaptarse. Los ecosistemas ya devastados por los cambios climáticos y geográficos enfrentarían este estrés adicional. Hay otro efecto del campo magnético que a menudo se pasa por alto. Ayuda a retener la atmósfera contra el escape térmico. Las moléculas de gas en la atmósfera superior se mueven muy rápido, y algunas alcanzan velocidades lo suficientemente altas como para escapar de la gravedad de la Tierra. El campo magnético ayuda a contener algunas de estas partículas cargadas. Sin él, las tasas de escape atmosférico aumentarían. Combinado con la erosión del viento solar, esto aceleraría la pérdida de la atmósfera. El oxígeno, el nitrógeno, el agua en forma de vapor, todos comenzarían a filtrarse al espacio a tasas elevadas. En escalas de tiempo geológicas, esto podría transformar la Tierra de un mundo con una atmósfera densa y respirable a uno con una atmósfera tenue e irrespirable. Ahora bien, es importante señalar que este proceso de pérdida atmosférica tomaría millones de años. No es algo que los supervivientes humanos inmediatos tendrían que preocuparse en sus vidas. Pero es un recordatorio de cuán fundamental es la rotación de la Tierra para los procesos que mantienen nuestro planeta habitable a largo plazo. El colapso del campo magnético también afectaría la navegación de cualquier especie que dependa de él. Muchos animales, incluyendo aves, tortugas marinas e incluso algunas bacterias, usan el campo magnético de la Tierra para la navegación. Sin él, estas especies perderían una herramienta crucial para la orientación. Las aves migratorias, que ya estarían desorientadas por la falta de un ciclo día-noche, perderían completamente su capacidad de migrar. Incluso la tecnología humana se vería afectada. Las brújulas dejarían de funcionar. Los sistemas de navegación que dependen del campo magnético necesitarían ser reemplazados. Aunque esto sería un problema menor comparado con todos los demás desafíos, es otro recordatorio de cuánto dependemos de la rotación de la Tierra de maneras que raramente consideramos. Hay también efectos más sutiles en la química atmosférica. El campo magnético influye en cómo las partículas solares interactúan con la atmósfera superior. Sin él, estas interacciones cambiarían, potencialmente alterando la química de la ionosfera y la magnetosfera. Esto podría afectar las comunicaciones por radio, los patrones de relámpagos, e incluso las tasas de formación de ciertos compuestos atmosféricos. El ozono, que forma una capa protectora en la estratosfera que nos protege de la radiación ultravioleta dañina, también podría verse afectado. El ozono se forma cuando la luz ultravioleta del Sol descompone las moléculas de oxígeno, y los átomos de oxígeno libres luego se combinan con otras moléculas de oxígeno. Sin un campo magnético desviando algunas de las partículas solares más energéticas, podría haber cambios en las tasas de formación y destrucción del ozono. Si la capa de ozono se adelgazara o colapsara, la radiación ultravioleta en la superficie aumentaría dramáticamente. Esto sería catastrófico para la vida. La radiación ultravioleta daña el ADN, causa cánceres de piel y puede cegar. Las plantas también son vulnerables a la radiación UV excesiva, con tasas de fotosíntesis reducidas bajo alta exposición UV. Una capa de ozono colapsada esencialmente esterilizaría la superficie. Entonces, para resumir las consecuencias a largo plazo del colapso del campo magnético, los supervivientes enfrentarían radiación cada vez mayor, pérdida gradual de la atmósfera durante millones de años, pérdida de navegación magnética, cambios en la química atmosférica y potencial adelgazamiento de la capa de ozono. Todo esto se sumaría a los ya insuperables desafíos de vivir en un mundo dividido entre el calor abrasador y el frío congelante. Hemos recorrido un camino aterrador a través de este experimento mental, desde los primeros segundos catastróficos
hasta las consecuencias que se desarrollarían durante millones de años. Es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que este escenario imposible nos enseña sobre nuestro mundo real. Lo primero y más obvio es esto: la rotación de la Tierra no es simplemente una característica interesante de nuestro planeta. Es absolutamente fundamental para casi todo lo que hace que la Tierra sea habitable. El ciclo día-noche, la distribución del calor, las corrientes oceánicas, los patrones de viento, el campo magnético, todo depende de que nuestro planeta esté girando constantemente. Y sin embargo, la mayoría de nosotros nunca pensamos en esto. Damos por sentado que el sol saldrá mañana, que habrá día y noche, que los océanos permanecerán donde están. Pero este experimento mental revela cuán precario es realmente nuestro equilibrio planetario. Cambiar solo un parámetro, la rotación, y todo el sistema colapsa de maneras espectaculares. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la habitabilidad planetaria. Cuando los astrónomos buscan planetas potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, buscan mundos en la zona habitable, la distancia correcta de su estrella donde el agua líquida podría existir en la superficie. Pero distancia no lo es todo. Un planeta necesita mucho más que estar a la distancia correcta de su estrella. Necesita tener el tamaño correcto para retener una atmósfera, pero no tan grande que retenga demasiada. Necesita tener actividad geológica para reciclar nutrientes y regular el clima a largo plazo. Necesita tener agua. Y como hemos visto, realmente ayuda a tener rotación. Algunos exoplanetas que hemos descubierto están bloqueados por mareas con sus estrellas, exactamente como la Luna está bloqueada por mareas con la Tierra. Estos planetas siempre muestran la misma cara a su estrella, con un hemisferio en día perpetuo y el otro en noche eterna. Este escenario no es hipotético para esos mundos, es su realidad. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que tales planetas no podrían ser habitables. El lado diurno sería demasiado caliente, el lado nocturno demasiado frío, y la redistribución atmosférica haría que las condiciones fueran insoportables. Pero investigaciones más recientes sugieren que bajo ciertas condiciones, con la atmósfera correcta y las corrientes oceánicas correctas, podría haber una zona habitable en el terminador. Esto es fascinante porque significa que mundos bloqueados por mareas, que una vez pensamos que estaban muertos, podrían potencialmente albergar vida. Pero sería vida muy diferente de la que conocemos en la Tierra. Sería vida adaptada a un crepúsculo eterno, a vientos perpetuos, a un cielo donde el sol nunca se mueve. Este ejercicio mental también nos recuerda lo afortunados que somos. La Tierra ha estado girando de manera relativamente estable durante miles de millones de años. Sí, la rotación se está desacelerando muy gradualmente debido a las fuerzas de marea de la Luna, alrededor de 2 milisegundos por siglo, pero es un cambio tan lento que la vida ha tenido tiempo de sobra para adaptarse. No hay ningún mecanismo conocido que pudiera detener la rotación de la Tierra súbitamente. Las únicas cosas que podrían cambiar significativamente la rotación de un planeta son impactos catastróficos con otros cuerpos planetarios, y esos eventos son extremadamente raros. De hecho, se cree que la Luna se formó a partir de un impacto gigante temprano en la historia de la Tierra, un impacto tan masivo que vaporizó parte de la corteza terrestre. Pero incluso ese evento no detuvo la rotación de la Tierra, solo la modificó. Entonces, el escenario que hemos explorado es puramente hipotético, una herramienta para entender, no una predicción de un desastre futuro. Pero aún así tiene valor. Nos ayuda a apreciar las complejas interconexiones que hacen que nuestro planeta funcione. Considera esto. Cada mañana cuando te despiertas, estás experimentando el resultado de 4.500 millones de años de rotación planetaria ininterrumpida. El Sol que sale por el este lo hace porque la Tierra está girando hacia él. La brisa que sientes está influenciada por corrientes de aire impulsadas en parte por la rotación. El campo magnético que te protege de la radiación solar existe porque el hierro fundido en el núcleo de la Tierra está girando en patrones complejos. Todo está conectado.
Y todo depende de procesos que son tan fundamentales, tan constantes, que raramente pensamos en ellos, hasta que imaginamos qué pasaría si se detuvieran. Este tipo de experimentos mentales también son valiosos para entender el cambio climático y otros desafíos ambientales que enfrentamos. Cuando perturbamos los sistemas de la Tierra, cuando cambiamos la composición de la atmósfera o alteramos la química de los océanos, estamos jugando con equilibrios delicados que han existido durante eones. Los sistemas climáticos de la Tierra son increíblemente complejos, con innumerables bucles de retroalimentación y puntos de inflexión. Pequeños cambios pueden tener consecuencias desproporcionadamente grandes. Nuestro experimento mental de detener la rotación es extremo, pero ilustra un principio más general. Los sistemas planetarios son frágiles de maneras que no siempre apreciamos. También hay una lección de humildad aquí. Como especie, hemos logrado cosas extraordinarias. Hemos construido civilizaciones, desarrollado tecnología, explorado el espacio. Pero todo esto ha sido posible solo porque vivimos en un planeta que proporciona condiciones extraordinariamente favorables. Si la Tierra fuera solo un poco diferente, si girara más lento o más rápido, si estuviera un poco más cerca o más lejos del Sol, si no tuviera luna para estabilizar su eje de rotación, las condiciones podrían ser lo suficientemente diferentes como para que la civilización humana nunca hubiera surgido. Somos productos de nuestro entorno en formas profundas. Esto debería hacernos pensar cuidadosamente sobre cómo tratamos nuestro planeta. No tenemos un respaldo. No hay ningún otro mundo en nuestro sistema solar que sea habitable. Los planetas más cercanos, potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, están a años luz de distancia, completamente fuera de nuestro alcance con la tecnología actual o cualquier tecnología futura concebible. La Tierra es nuestro hogar, y es irreemplazable. Cuando contaminamos sus océanos, destruimos sus ecosistemas o alteramos su clima, estamos jugando con sistemas que no entendemos completamente y que no podemos controlar. Nuestro experimento mental de una Tierra sin rotación muestra cuán rápidamente un planeta puede volverse inhabitable cuando los sistemas fundamentales fallan. Afortunadamente, la rotación de la Tierra no va a detenerse, pero hay otros cambios, causados por nosotros, que están sucediendo ahora. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, estos son desafíos reales que enfrentamos. Y aunque no son tan dramáticamente catastróficos como una Tierra que deja de girar, podrían, si no se abordan, hacer que partes de nuestro planeta sean significativamente menos habitables. El escenario que hemos explorado también nos da una nueva apreciación por la belleza del mundo que tenemos. Los amaneceres y atardeceres, el ciclo de las estaciones, el flujo y reflujo de las mareas, la danza de las auroras en los cielos polares. Todo esto existe gracias a la rotación de nuestro planeta y su interacción con el Sol y la Luna. En un mundo sin rotación no habría amaneceres. No habría ese momento mágico cuando la luz del día rompe el horizonte y transforma el paisaje. No habría atardeceres con sus cielos pintados de naranja y púrpura. No habría noches estrelladas, porque la mitad del planeta nunca vería las estrellas y la otra mitad nunca vería la luz del día. Estas experiencias estéticas que valoramos, estos momentos de belleza natural, dependen de la física fundamental de un planeta en rotación. Cuando contemplamos un amanecer, estamos realmente contemplando el resultado de la Tierra girando hacia el Sol a 1670 kilómetros por hora. Ese pensamiento debería hacer que cada amanecer sea aún más impresionante. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este viaje mental a través de un apocalipsis imposible? Varias cosas. Primero, una apreciación más profunda de cuán finamente ajustado está nuestro planeta para la vida. Segundo, una comprensión de que los sistemas planetarios son complejos e interconectados de maneras que no siempre son obvias. Tercero, un sentido de responsabilidad por proteger el delicado equilibrio que hace que la Tierra sea habitable. Y quizás lo más importante, una sensación de asombro. Asombro de que vivamos en un planeta que gira exactamente a la velocidad correcta,
que está exactamente a la distancia correcta del Sol, que tiene exactamente la masa correcta para retener una atmósfera pero no demasiada, que tiene un núcleo fundido que genera un campo magnético protector, y que ha mantenido todas estas condiciones lo suficientemente estable durante miles de millones de años como para permitir que la vida evolucione, prospere y eventualmente desarrolle la capacidad de contemplar su propio hogar planetario. Somos increíblemente afortunados de estar aquí y entender lo que pasaría si las cosas fueran diferentes, incluso en un escenario imposible como este, nos ayuda a apreciar la extraordinaria suerte que hemos tenido. La próxima vez que veas el Sol moverse a través del cielo, recuerda, no es el Sol el que se mueve. Eres tú, girando con la superficie de la Tierra a velocidades que harían que un avión de combate pareciera lento. Y ese movimiento constante, ese giro eterno, es lo que hace posible casi todo lo que conoces y amas sobre este mundo. Si esta exploración de un escenario apocalíptico imposible te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro planeta, si te ha dado una nueva apreciación por los procesos fundamentales que hacen que la Tierra sea habitable, te invito a que te suscribas al canal, porque el universo está lleno de experimentos mentales fascinantes como este, preguntas que nos ayudan a entender mejor la realidad al explorar lo imposible. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un mundo que nunca existirá, pero que nos enseña mucho sobre el mundo en el que vivimos. Hasta nuestro próximo experimento mental científico.